Zacarías Ramírez de Forbes, buenos días, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días, Carmen, muy bien, gracias. Sistema de salud rebasado Una en vez este más, país. A ver, cuéntame de eso. rebasado, fragmentado, incompleto, insuficiente, deficiente, público y privado. Porque lo primero que, si le preguntas a las empresas, lo primero que dices, te señala todas las deficiencias del sistema público. E incluso dicen, este plan de austeridad que está aplicando el gobierno nos está mandando clientes a nosotros, porque no están siendo capaces de integrar un sistema y la gente, al no encontrar medicamentos o pensar que no los va a encontrar, viene con nosotros. Bueno, esto es algo, pues puede ser coyuntural o no. El hecho es que, más allá de las versiones que pueda tener una y otra parte, el sistema de salud se está moviendo y hay una certeza. Hay dos certezas. Una, es incompleto. Realmente México no tiene un sistema de salud que se pueda considerar tal. Y ahorita lo explico por qué. Dos, la segunda certeza es el gobierno dice que quiere la cobertura universal. Y yo creo que es más creíble que los anteriores gobiernos que habían prometido lo mismo, porque va de acuerdo con su política social y sí creo que hay interés en hacerlo. Entonces, esas son las dos certezas. Y hay una gran incertidumbre, el cómo lo vas a hacer y si vas a integrar a la iniciativa privada o no. ¿Y por qué eso es tan importante? Porque por más que le demos vueltas, no existe ni la infraestructura, ni siquiera existen números, estudios acerca de cuáles son las necesidades de México en materia de salud. Si la distribución de los centros de atención es la adecuada. Y en fin, hay una serie de elementos que demuestran que México está todavía lejos de poder integrar un sistema de salud suficiente para la población. Ahora, el gobierno de López Obrador está hablando de cobertura universal. Cobertura universal no significa acceso a un sistema de salud eficiente y a un sistema de salud que le dé seguimiento a los pacientes. Está fragmentado porque cada institución tiene su estructura de gobierno, tiene su sistema de financiamiento, algunas veces creo que hasta protocolos médicos distintos. Así no es posible dar una cobertura universal de salud, para empezar. Segundo lugar, todo lo que ha crecido de manera casi silvestre, la atención privada con los consultorios médicos de las farmacias, por ejemplo, son una muestra de esa falta de capacidad del sistema público para darle atención a la población. Otro dato, alrededor de 20%, una de cada 5 personas que tiene, por ejemplo, un problema cardiovascular, muere prematuramente en México de los que tienen entre 30 y 70 años, solo por dar un ejemplo. Hay alrededor de 19 millones de mexicanos que no tienen ningún tipo de cobertura, porque la cobertura pública o no quieren ir o no están considerados, no tienen un trabajo que les dé esa cobertura y por otro lado lo que podría sustituir, que son los gastos médicos mayores, en el caso de la medicina privada, solamente es para un sector de la población que puede pagarlos. Entonces hay una gran franja de mexicanos que no tiene ningún tipo de atención. Y ahí es donde entra todos estos gastos de bolsillo que se le llama en el sector, que es, se te presenta una enfermedad y no tienes a dónde acudir, terminas pagando servicios muy caros en el sistema privado, y toda la familia termina colapsada financieramente, ¿no? Ahora, aquí apenas es el planteamiento del problema. Lo que está tratando de hacer la iniciativa privada es decir, a ver, no podemos seguir siendo reactivos solamente cuando viene alguien con una necesidad, con una enfermedad encima que puede ser catastrófica financieramente. ¿Por qué no organizamos un sistema de cobertura que cueste poco, por ejemplo, 4,000 pesos al año, que sí lo pueden pagar familias que puedan tener ingresos conjuntos de 25,000 pesos, y le damos desde la atención primaria, la primera atención, y luego lo canalizamos a los laboratorios, lo canalizamos a un hospital si es que lo requiere y ya no necesita desembolsar 200,000 pesos, 100,000 pesos, 50,000 pesos para tener la atención completa.
¿Por qué no hacemos eso? El problema es que no están estructurados de esa manera. Las aseguradoras trabajan por un lado, los consultorios médicos que no están regulados en las farmacias son otra cosa, son caminos que no llevan a ningún lado. O sea, tú llegas, te atiendes una gripe, te atiendes un problema de bronquios, no te refieren a ningún sitio. Son caminos que se terminan ahí, te tratan de que tú compres los medicamentos en la farmacia que está al ladito y ahí se acabó todo. Eso no sirve. Entonces, ¿por qué no integrar todo? Una aseguradora, un consultorio, un hospital, y que te vayan refiriendo y no tengas que gastar los 100,000 pesos de una cirugía, sino que tengas un seguro accesible. Eso es lo que están tratando de hacer, es una etapa muy incipiente. Uno de los que están más avanzados es AXA, que ya presentó un plan de 4,000 pesos, una cobertura de 4,000 pesos al año, es accesible, y con una empresa colombiana que se llama Keralty, y van a abrir sus propios consultorios. Pero son esfuerzos todavía incipientes, todavía tienen que ponerse de acuerdo para tener un servicio de cobertura. Habremos de seguirlo de cerca. Zacarías, gracias por contarlo esta mañana. Muy buenos días. Buenos días, Carmen. Bueno.